Erótica Náhuatl es la más reciente publicación de un trabajo minucioso realizado por el gran maestro Miguel León Portilla, el más importante estudioso contemporáneo de los pueblos indígenas en México y en América Latina. Publicado por Artes de México, Erótica Náhuatl nos permite encontrarnos con una tradición literaria indígena en torno a ese amor que llamamos erótico. En el mismo marco conceptual que concibieron los griegos, veremos que para los nahuas este aspecto tuvo la fuerza de un torrente que todo lo penetra y todo lo vence. En Cuenta Conmigo platicaremos con Margarita de Orellana, editora de Artes de México, sobre esta novedosa obra, que además integra un trabajo muy detallado de ilustración de Joel Rendón, y también tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Acompáñenos. Margarita Orellana, pues acaban de publicar un libro muy revelador por muchas cosas. Se antoja mucho pasar las hojas porque es el trabajo, digamos, de selección de uno de los grandes especialistas en en el náhuatl, en las culturas originarias, pero tocando un tema que nos hace ver desde otra perspectiva nuestro pasado indígena. Tenemos que es un pasado de piedra, casi asexuado, solo guerrero, y estamos viendo otra cosa. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Bueno, mira, Erótica esto Náhuatl. surgió antes de que este libro existiera. Nosotros hicimos un número sobre Chile y le pedimos a don Miguel León Portilla que si nos podía dar algún texto náhuatl que tuviera que ver con eso. Y nos dio un texto en donde nos damos cuenta que el albur no es un hecho después de que llegan los españoles. Los nahuas utilizaban mucho el albur. Y en ese texto nos damos cuenta que el chile y el falo son, son casi juegos de palabras y analogías que se hacen en varios momentos, quizá de la literatura mesoamericana. Y entonces él nos dijo, ¿cómo no? Les voy a dar uno, se llama el tonuello. Muy bien, ¿y de qué se trata el tonuello? Pues mira, el tonuello es un personaje que llega a Tula mucho antes de que llegaran los españoles, ya cuando, se va a caer la grandeza tolteca, y él llega al reino de Huemac, desnudo completamente, a vender chiles a la plaza del mercado. ¿Y qué pasa? Pues el rey Huemac, que en ese momento era el que tenía las riendas de ese gran estado, pues tiene una hija. Y la gente se asombra que este tonuello, que quiere decir forastero, alguien de fuera, y en este caso era un forastero huasteco, pues llega desnudo y lo describe, el Sagún como que traía la cosa de fuera o colgando, ¿no? Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Llega, pone su mesita de chiles, empieza a vender y se enamora perdidamente de él, la hija del rey. Imagínate. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el rey ve que su hija empieza a deprimirse, él termina de vender sus chiles y desaparece. Entonces el rey ve que se empieza a deprimir y dice, ¿pero qué le pasa? Entonces las doncellas le dicen, no, lo que pasó es que está enamorada de un tonuello que vino a vender chiles. Entonces Huemac dice, no, por favor, lo van a buscar a todos lados. Lo encuentran, lo traen a Huemac y le dice, mi hija está enferma por tu culpa, me la vas a curar. Y entonces, finalmente, se acuestan y queda curada la princesa. Ajá. Entonces, lo que nos dice León Portilla, aparte de que la anécdota es muy simpática, por la parte, sobre todo del albur, y por la parte, digamos, erótica del cuento, él dice, bueno, pero este cuento no estaba escrito para ser erótico. Este cuento tiene que ver con la caída de los toltecas. Y este personaje era uno de los 3 grandes figuras que ayudan a destruir la grandeza tolteca y forma parte de toda una especie de cuento, no de cuento, o de una historia en donde se ve la caída de los toltecas en ese momento. Y entonces él dice, lo que pasa es que el erotismo, como nosotros lo entendemos, pues no es el mismo erotismo que se entendía en Mesoamérica, claro, pero se comparte lo que es el amor ardiente, el amor sexual, todo el amor por la carne. Bueno, pues eso sí nos acerca a los griegos, pero la idea de eros o de erotismo como la comprendemos era inconcebible en Mesoamérica. Es otra cosa.
Pero entonces es un libro también divertido, ¿no? Ah, no, te mueres de la risa. Ese texto, esa historia está contenida ahí, pero ¿qué más tienes? Son poemas. Bueno, son poemas y son textos breves, truncos, como él dice en algunos casos. Pero hay otro que es realmente muy interesante de un poeta cerca de Texcoco, en donde este poeta escribe un largo poema sobre un desafío que le hacen unas mujeres. Una vez que Chalco ha sido dominado por los mexicas, que están bajo su bota, pues Axayácatl llega precisamente a gobernar Chalco, pero lo hace con cierta benevolencia. Y entonces se acaba la guerra, están bajo la bota de Axayácatl, pero las mujeres le dicen a Axayácatl, bueno, vamos a hacer otra guerra, la vamos a hacer nosotras, pero el que gane tiene que estar muy bien dotado sexualmente. Si no, no va a haber manera. Y entonces le hacen este canto a Axayácatl, donde le dicen que ellas retan a los hombres a tener relaciones con ellas y a ver quién aguanta más. Imagínate. Y entonces, bueno, pues finalmente Axayácatl queda encantado, al grado que ese poema o ese texto se lo apropia y empieza a, digamos, de alguna manera a difundirlo en otros reinos. Y ese es otro de los cuentos muy divertidos y muy reveladores de este libro. De la cultura. Y de la cultura mesoamericana. Mesoamericana vista desde otra manera, con una perspectiva muy diferente de la idea que teníamos, ¿no? Claro. Don Miguel me contó que cuando él publicó por primera vez estos cuentos en los años 40, 50, fue a un congreso con varias gentes de la universidad. No sé qué congreso, había de varias disciplinas, pero dice, de lo único que se habló fue de Tonuello. Pues médicos, ingenieros, todo el mundo estaba muy impresionado con la figura de este gran personaje. Claro. Y cambia también la idea del concepto de la mujer, sin duda. O sea, por este maratón que propone no esta guerra a las mujeres, ¿no? Hay una cosa muy fuerte en estos textos de la fortaleza y un poco el feminismo que existía en esa época, porque de ninguna manera hay sometimiento. Sí aparecen, digamos, algunas mujeres que se prostituyen, no muy claramente, hay una que se llama Querellas de Amor, y son dos mujeres del placer, porque no se puede decir que eran prostitutas, pero de alguna manera te da a entender, y empiezan a hablar entre las dos de todas sus aventuras sexuales, y muy cortadas, es un poema que él dice que es trunco, y al mismo tiempo te das cuenta de digamos, de la presencia tan fuerte y de esta manera de relacionarse con los hombres sexualmente de tú a tú. Y entonces eso es muy interesante y él dice de este texto, bueno, estos textos truncos, pues mira, parecen un poco enigmáticos, pero está bien que así sea. Claro, el lector termina de construir la parte que no está. Exactamente. Pero entonces eran mucho más avanzados, digamos, que los españoles que llegaron, ¿no? Pues es lo que nos está demostrando con este librito. Este librito tiene entonces estos textos truncos, algunas historias algunos textos más truncos, o menos completas. algunos textos sacados de Sahagún, y luego al final él lo que hace es hacer un acercamiento entre dos poemas eróticos, uno griego, que él traduce del griego, y uno náhuatl, y entonces son dos personajes como afroditas, casi, que de alguna manera expresan su sexualidad. Son poemas muy bellos y él, como habla griego, pues le dijo, voy a acercar estas dos cosas. Y bueno, pues todo esto se hizo también con las ilustraciones de un grabador muy conocido que se llama Joel Rendón. Y nosotros le dijimos, ¿te gustaría ilustrar el libro? Bueno, casi se muere, me dice, mira, es mi sueño de la vida es poder algún día ilustrar un libro de don Miguelio Portilla. Entonces le dije, pues acércate. Y empezó a leer los cuentos. Hizo grabados realmente muy hermosos, como ¿no? Claro. En donde tienes una mujer jaguar y luego una mujer bueno, esta es la de Querellas de Amor, de una mujer, pues una mujer que
que digamos, representa su sexualidad de una manera muy abierta y muy igual a la del hombre. Luego tienes esta, ¿no? Que son las mujeres de Chalco que están desafiando al rey mexica. Bueno. Y bueno, la verdad es que este diálogo entre un artista contemporáneo, grabador, y estos textos antiquísimos, muy anteriores a la conquista, pues resultó algo pues raro, pero divertido, bonito, y que pues estamos esperando que don Miguel esté bien, porque lo íbamos a presentar en febrero. Sí, no, bueno, ha sido seguramente uno de los mayores promotores de recuperar ese pasado que teníamos como sepultado, como visto, como algo muerto, ¿no? Exactamente. Él, me acuerdo que de manera constante dice que la cultura de los indígenas son los indios vivos, ahí están, porque él sí ve la continuidad entre estos textos y las costumbres que tienen los indios de ahora, ¿no? Claro, y eso es como una respuesta a eso, a decir, oigan, los indígenas sí, digamos, sí ven al sexo y sí ven al amor a su manera y sí sienten un amor ardiente y sexual como cualquier ser humano. Entonces, ¿por qué no hacer algo en conjunto, no? Y a veces son más libres que nosotros. Ah, por supuesto, eso no me cabe la menor duda. Entonces, este libro ya lo podemos conseguir en todas las librerías. Está saliendo desde hace un mes. Y pues te digo, la idea era ya presentarlo, pero bueno, vamos a esperar un poco y te digo, hay otro cuento que es maravilloso, que es sobre unas viejitas que son llamadas, Netzahualcóyotl tiene que juzgar a dos viejitas que resulta que han mancillado a dos jóvenes. Dos viejitas. Dos viejitas. Okay. Y entonces las llaman Netzahualcóyotl y ellas dicen, bueno, pues es que, mire, bueno, pero además cometieron adulterio y van con estos casadas. Jovencitos. Entonces ellas en este cuento les dan una respuesta tan bonita que Netzahualcóyotl las perdona. Y ya no van a la cárcel ni nada porque justifican el hecho de estar con dos jovencitos en lugar de con sus viejos maridos. Te digo, se van a divertir con este libro y van a aprender muchísimo, porque además él lo que hace, además de producir los textos, de traducirlos del náhuatl, los contextualiza. Entonces, bueno, el paralelo que pone con la cultura griega, que juega mucho con eso. Exacto. ¿Te acuerdas que decía que eran grandes pensadores los pueblos prehispánicos y decía que eran como los presocráticos, tenían un pensamiento filosófico muy profundo y arraigado? ¿Cómo es trabajar con León Portilla? No, es una delicia. No, sabes, es un placer verlo en su estudio con su asistente, su secretaria. No se le va una coma, no se le va una palabra, y eso que tiene problemas de vista. Sí. Y no puedes creer que tenga esa mente tan lúcida y sobre todo tan generosa, que nos perdone muchos errores, que nos lo señale, pero que sabe perdonar, y eso lo agradecemos muchísimo, ¿no? Porque este libro se corrigió muchas veces y él, la verdad, no se le fue nada. Es un placer. ¿De casualidad alguno de sus discípulos trabajó contigo en esta edición? ¿Directamente? No, directamente con él, porque él ya no va a la universidad, está en la sala de su casa con su asistente y su secretaria, y pues en realidad no había necesidad porque los cuentos ya estaban traducidos al español del náhuatl, eran cuentos que se encontraron en diferentes lugares, son fotocopias, a partir de ahí empezamos a trabajar y cada 2 o 3 meses íbamos a verlo con resultados y él nos daba manga ancha para seguir. Y por supuesto, el que más disfrutó a lo mejor esto fue Joel, porque para él era un sueño hecho realidad. Sí, sin duda alguna. Pues muchas gracias y pues, nos vamos a acercar este libro para conocernos mejor. Muchas gracias. Porque muchas veces me da la impresión que no nos hemos visto suficientemente bien. Yo también tengo esa impresión. Gracias, Margarita. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Isabel. Aquí acerco los conceptos y vocablos erótica y náhuatl.
Con el primero abarco cuanto los griegos concibieron como referente al amor ardiente y pasional, que no solo afecta a la mente y al corazón, sino que también enciende fuego en los genitales y en el resto del cuerpo. Al atribuir esto a los griegos, sabemos que lo relacionaban con Eros, hijo de la diosa Afrodita. Me valgo entonces del vocablo erótica con plena conciencia de que, por supuesto, en Mesoamérica, donde habitaban los nahuas, no se rendía adoración ni a Eros ni a Afrodita, que le eran totalmente desconocidos. El juguetón Eros estaba muy lejos, pero seguramente que, en opinión de los griegos, doquier que se enciendan las pasiones del amor y del sexo, se percibía la acción de ese dios. Miguel León Portilla. Y estamos con el artista plástico Joel Rendón, quien ilustró, o me corrijo, quien acompañó la erótica náhuatl preparada por León Portilla, con imágenes realmente fuertes, poderosas, que entablan un diálogo, digamos, entre texto e imagen. Maestro, ¿cómo decidiste o cómo escogiste las imágenes para acompañar las propuestas textuales de Miguel León Portilla? Bueno, pues fue todo como una revelación también de encontrar en el erotismo, en el arte prehispánico, ese erotismo que hacía falta volverlo a mencionar en este tiempo. Estaba como perdido, ¿no? Un poco. Estaba como perdido. Un poco también tiene que ver con mi búsqueda personal, el poderme basar en la estética antigua y casi como arqueologías, rescatar aquellos valores formales y representarlos con nuevas técnicas actuales, como es el caso del grabado, ¿no? Además de leer los textos, fui incorporando como esa experiencia también visual de dibujar las cerámicas de los desnudos precolombinos, también buscar en el caso de que también menciona Afrodita, buscar como esas raíces de Afrodita, ¿no? Y entonces a la vez de ponerlas en comparación, de juntarlas y poder analizarlas desde ese tiempo, ¿no? Eso fue muy divertido. ¿Tuviste algún diálogo con León Portilla, con los editores? ¿Cómo fue? Porque es un proceso que no es fácil, yo creo. Sí, bueno, muchas veces pasó en la intimidad, porque esto pues es muy difícil todavía, ¿no? Dibujar un pene, un seno, una vagina, y hacerlo con tanta libertad. Sí, primero hay que como llegar a un acuerdo, ¿no? en común, y encontrarlo en la forma de la mejor manera que represente las palabras en este caso del autor, ¿no? Hay una imagen sobre el erotismo en las ancianas, ¿no? Las viejas libidinosas. Las viejas libidinosas. Entonces ese tema, él quería que se representara, ¿no? Que hubiera una imagen que representara esas mujeres, ¿no? Entonces pues yo pues tuve que buscar y buscar en pues ese recurso y esa simulación que representa, que se puede representar en la gráfica y que pues inducen a ese erotismo, ¿no? Son como dos discursos, uno visual y otro textual. Fueron 24 grabados, o 25 con una litografía que hice, y más piezas que sigo haciendo, ¿no? Porque además me he querido quedar con el tema. A la vez de que yo pues indago también en esa nueva representación, ¿no? de lo erótico prehispánico desde el siglo XXI y con las técnicas actuales y los medios para difundirlo, ¿no? Tú que leíste así tan minuciosamente los textos traducidos por León Portilla, ¿no te quedó la impresión de que eran como más abiertos en términos de sexualidad las mujeres de hace algunos siglos que nosotros? Sí, desde luego que sí, no, yo creo que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Y esa libertad primigenia que había entre ellos, entre ese mundo prehispánico que llega a cuentagotas a través de los siglos, el conocimiento de esas culturas, ¿no? Entonces, yo creo que puede seguir generando mucha controversia y puede haber muchos hallazgos y podemos entender también nuestro pasado en ellas, ¿no? ¿Por qué son solo en negro los grabados que propones? ¿No tuviste tentación o el deseo de meter color en algún momento?
Bueno, siempre mi trabajo se ha caracterizado por ese manejo del blanco y negro, además de que el grabado es lo más inmediato, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje, uno de los mensajes atrás de estas formas, de estos grabados que nos ofreces en este libro? Pues encontrar ese erotismo, ese gusto y esa búsqueda interna de cada uno también, ¿no? Como mexicanos, en dónde se perdió en esa genética que venimos arrastrando y cómo tenemos la obligación de volverla a encontrar, ¿no? Para poder, yo creo, pues estar aliados a nuestra tradición antigua y entender pues un futuro mejor, supongo, ¿no? ¿Fue una experiencia trabajar con León Portilla? Sí, desde luego. ¿No habías trabajado antes con él? Pues no había tenido el gusto, sí había leído sus textos, los 13 poetas, ahora que ya son 15 poetas del mundo prehispánico, era de mis libros favoritos. Justamente me lo pidieron, me dieron a conocer el día del sismo de 2017, y dije, ahí viene fuerte este proyecto y ya veo que a 4 meses está ganando mucha atención. ¿Cuánto tiempo invertiste en hacer los grabados? Pues fue desde ese día hasta, pues que 6 meses de elaboración. Y luego, pues sí, también adaptarlo. Hay piezas que no entraron a la edición, sin embargo, quedan como pues parte del aprendizaje Y además del grabado, ¿haces otro tipo de expresión plástica? Sí, desde luego. Bueno, me quedo con la tradición del grabado, pero también lo hemos aplicado, ¿no? En animaciones, grabados animados. Ahora vamos a proyectar un mapping allá en Oaxaca. O sea, hay que buscar la alternativa de cómo involucrar la temática de la tradición, de la técnica, para incorporarla en el presente, ¿no? Y así también he hecho cerámica, he hecho murales, grabados, he hecho muchas piezas, ¿no? Hace 2 años también me convocaron a hacer el Día de Muertos en el Zócalo y ahí hice unas esculturas. Entonces trato de ser muy versátil, ¿no? ¿Y tú no te cierras a las nuevas tecnologías? Me dices lo del mapping que quieren hacer en Oaxaca, ¿no? No, ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Estamos esperando ya que se presente. Hice cantidades de grabados de tal manera que pudiera animarse, ¿no? Entonces sí, también es la aplicación de la gráfica a los nuevos tiempos, ¿no? Y en este caso, pues también el libro es una otra posibilidad del grabado, ¿no? ¿Se ha perdido un poco la tradición del grabado en México o está viva y no la hemos visto suficientemente bien? Pues estaba a punto de extinguirse, ¿no? El sentido social, desde los 80, 70, en el arte, ya no se hablaba en las escuelas. Era como un tema prohibido donde el arte debería de ser libre, debería ser espiritual, debería ser, perdía ese contacto social. Y la gráfica, que en México hay una gran tradición, pues se quería como extinguir, se veía como que se quería extinguir. Pero no, yo creo que entre tomar la estafeta, tomar conciencia del papel cultural, del grabado, y uno como artista participar y esforzarse porque esto no perezca y que se incorpore en el futuro, yo creo que fue una gran labor. Pues muchas gracias, Joel. Con gusto. Y seguimos aquí. Y ahora los invito a que escuchemos La novedad de la patria. Hola, ¿qué tal? Soy Gisela Escalante y en esta ocasión les traigo una propuesta que es para los más pequeños y me refiero a esta publicación que se llama 2 leyendas aztecas que contemplan 2 cuentos, uno es Los huesos sagrados y el otro es El nuevo sol. Esta es una edición especial que hace Judy Goldman. Ella hace esta adaptación y tiene las ilustraciones de Ángel Campos. Y quiero mencionar que este texto pues lo que busca es que a través de 2 mitos prehispánicos podamos estar adentrándonos a una visión de cómo era esta cosmogonía azteca desde la cuestión de Quetzalcóatl y también esta vida y estas ofrendas que se los ofrecía a los dioses y también por supuesto cómo se veneraba al sol y a la luna
Cabe mencionar que este texto fue seleccionado también por aulas de bibliotecas de la SEP como un texto para poder introducir a los niños, sobre todo en edades de 7 años en adelante, para conocer un poco más a estos referentes que son, como lo mencionaba, pues más sobre la cultura azteca. También cabe mencionar que nos acompañan las ilustraciones. En este caso son de Ángel Campos, y si me lo permiten, bueno, pues un poco les muestro cómo pues estas historias, estas adaptaciones que hace Judy Goldman, quien es la autora, es también pues promotora cultural y ha estado muy interesada en siempre tener con estas versiones pues esta información mucho más fácil, mucho más asequible para los más pequeñines. Así que esta es mi recomendación, espero que la disfruten. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefiera. Gobierno de México.